Hola amigos de Astrofilia, soy Juan Diego Serrano y he querido hacer este breve video para rectificar una cuestión histórica sobre un asunto que hemos venido oyendo mucho recientemente, y es la relación de el célebre físico Albert Einstein y su primera esposa Mileva Maric. Así que desde mi campo de especialidad, que es la historia de la ciencia, quisiera rectificar algunas cosas, puesto que muchas de las cosas que se dicen realmente no están soportadas por la evidencia histórica existente y algunas son manifiestamente falsas. Entonces, quisiera que dejemos de lado la ideología en este caso y nos atengamos a lo que nos dice al respecto la historia de la ciencia. Y quiero aclarar desde un principio que no es para nada el motivo de este video demeritar a esa interesante y compleja figura histórica que fue Mileva Maric. Además, porque en su época, estamos hablando de la primera década del siglo XX, era muy difícil para una mujer llegar hasta donde Mileva llegó, en un área, concretamente la física y las matemáticas, que era dominada por los hombres, y convertirse en la única estudiante mujer en el programa de preparación para maestros en el área de física y matemáticas, que es donde conoce a su esposo Albert Einstein en 1896. Entonces esto ya de por sí era algo difícil en la época para una mujer, pero Mileva tiene una historia muy triste, muy dramática, debido a unos eventos personales que acaban antes de tiempo una carrera científica ciertamente prometedora. Concretamente, Mileva falló 2 veces al presentar sus exámenes de sus exámenes finales para poder graduarse del Instituto Politécnico de Zúrich, es decir, el mismo programa académico en física y matemáticas que hizo Einstein. Intentó en 2 ocasiones, en 1901 y en 1902, presentar dichos exámenes, pero debido a ciertas circunstancias personales bastante difíciles, es decir, ya había una relación romántica con Einstein, ya había un embarazo de por medio, luego se da este evento de que una hija que tienen, Liesel, al parecer fue dada en adopción. Aclaro que de acuerdo a la evidencia histórica tampoco se sabe claramente qué pasó con Liesel, pero todo esto claramente tuvo un impacto muy grande psicológicamente sobre Mileva y la llevó a terminar antes de tiempo y lamentablemente su carrera científica. De manera que Mileva no se pudo ni siquiera graduar de este programa por sus bajas notas en los exámenes y concretamente en el área de matemáticas. Entonces, lejos de querer demeritarla, el objetivo de este video es rectificar algunas cosas sobre esta historia que no son ciertas o que ciertamente eh, no cuentan con un respaldo histórico suficiente para soportarlas. Quisiera decir antes que nada cuál es esta historia, ¿cierto? La historia dice que básicamente Mileva fue crucial, fue una colaboradora intelectual crucial en el desarrollo de las ideas científicas de Einstein, concretamente los famosos artículos que publicó en el llamado Año Maravilloso de 1905, incluyendo el artículo sobre la relatividad especial, la primera versión de la teoría que aún no incluye la gravedad, eso será la relatividad general 10 años después, pero otras ideas geniales, como los estudios acerca del efecto fotoeléctrico que lo llevarían eventualmente al premio Nobel, el descubrimiento de la equivalencia de la masa y la energía encarnado en la famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, y sus estudios sobre el movimiento browniano. La publicación de estos artículos ocurre en ese mismo año y en la misma revista llamada Annalen der Physik, y el alegato es que Mileva fue crucial, incluso fue una coautora de estos artículos. Lo que quisiera empezar diciendo es que no hay evidencia suficiente para afirmar esto. Esto ha sido, digamos, sostenido por
estudiosos, expertos en el tema, gente que ha trabajado con los archivos de Albert Einstein, con los collected papers, han sido coeditores, los historiadores, digamos, que han investigado esto, de las obras completas, que son varios volúmenes, incluyendo todos los artículos de Albert Einstein, y que han también mirado la correspondencia existente entre Albert y Mileva, correspondencia que se extiende de 1897 a 1903 y que consta de poco más de unas 50 cartas en las cuales no hay ninguna evidencia de un intercambio científico entre ambos. Es decir, como compañeros sentimentales hablan de otras cosas, de otros asuntos. Albert sí habla de sus ideas científicas, pero Mileva realmente habla más de sus cosas personales, de otros asuntos. Entonces en esta correspondencia no hay ningún soporte para afirmar esto de que haya habido pues esa comunicación intelectual que hubiera llevado a una coautoría en estos artículos. Es decir, en este caso, digamos, no hay una evidencia suficiente que respalde esa conclusión. Pero obviamente Mileva debió haber sido un apoyo para Albert durante estos años de trabajo arduo sobre varios problemas científicos en los que incluso él ya venía pensando desde antes de conocer a Mileva. Otra parte de la historia es que Mileva siempre, digamos, fue mejor matemática que Albert e incluso le ayudaba con las matemáticas, y en este caso no solamente podríamos decir que sí hay evidencia, sino además que la evidencia es contraria a la historia, es decir, la evidencia que hay refuta concluyentemente esta conclusión de que Mileva era mejor en matemáticas y le ayudaba con matemáticas a Einstein. Podríamos mirar las notas existen, de las notas de toda la carrera, tanto de Albert como de Mileva, y en ellas vemos que consistentemente las notas de Mileva son inferiores a las de Einstein. Precisamente es por esas notas inferiores que ella no puede aprobar los exámenes y no se puede graduar de la universidad, concluyendo prácticamente ahí su carrera científica. Quiero aclarar esto, no hay artículos de Mileva Marić. Es decir, si vamos a alegar que hubo una colaboración, no podríamos separar la contribución de Mileva de la de Albert. Y como ya dije, en las cartas no hay ninguna evidencia que nos lleve a esa conclusión. Entonces, en este caso, pues creo que la evidencia es contraria. Además, las matemáticas de la relatividad especial, digamos que son comparativamente muy sencillas respecto a las de la relatividad general, que es la versión de la teoría que ya incluye la gravedad, en las cuales incluso le ayudaron a Albert Einstein, no Mileva, pero por ejemplo su amigo Marcel Grossmann, que era un matemático, y el mismo Einstein declara que las matemáticas de la relatividad especial, en las que supuestamente le ayudó Mileva, eran un juego de niños comparadas con las de la relatividad general. En pocas palabras, si Einstein hubiera necesitado ayuda con ese tipo de matemáticas que necesitó para la relatividad especial, probablemente no hubiera llegado a ninguna parte, probablemente no hubiera pasado de ahí. Y con esto no estoy pretendiendo trivializar o simplificar la teoría de la relatividad, que es una teoría muy compleja, pero más compleja a nivel de los conceptos físicos, que requieren más que de las matemáticas que de esa versión inicial de la teoría. Y en el ámbito de los conceptos físicos, Einstein da crédito a su amigo Michele Besso, un ingeniero que conoce también en el Politécnico de Zúrich, y que le va a servir como de interlocutor para discutir estas ideas físicas, pero no Mileva tampoco. Entonces realmente la evidencia con la que contamos es muy escasa. Podríamos especular, podríamos imaginar muchas cosas de los intercambios que debieron haber ocurrido entre esta pareja, pero ateniéndolos a la evidencia histórica, realmente no podríamos afirmar que Mileva Marić fue fundamental o fue coautora de estos artículos de Einstein. Y con esto no estamos queriendo de nuevo decir que digamos no fuera una mujer talentosa, meritoria y un apoyo muy importante para Einstein en estos arduos años de trabajo.
Quisiera recomendarles, ya que estamos hablando de la evidencia, el estudio más riguroso que se ha hecho sobre este tema. Es un libro con tres autores. Uno de ellos es David Cassidy, quien escribió una biografía de Werner Heisenberg. Ruth Lewin Syme, una historiadora que escribió una biografía sobre Lise Meitner, otra de las grandes mujeres de la física del siglo XX, y Allen Esterson, profesor de física y matemáticas y quien también se tomó el trabajo de escudriñar estas fuentes históricas. Este libro, que se llama La esposa de Einstein, la historia real de Mileva Einstein-Marić, se une al esfuerzo de otros historiadores anteriores, como por ejemplo Gerald Holton, profesor emérito de física y de historia de la ciencia en la Universidad de Harvard, que han llegado esencialmente a las mismas conclusiones, y es que no hay una base histórica suficiente para respaldar esta historia, que sería más un mito o una exageración, por lo menos en ciertas partes, como el asunto pues, de que Mileva fue mejor matemática que Einstein. Siendo así las cosas, quisiera dejar el mensaje que decía al principio, y es que tenemos que tener en cuenta que históricamente muchas grandes mujeres fueron discriminadas, fueron subvaloradas en el ámbito científico. Nadie está pretendiendo negar esto, creo que es un hecho innegable, pero ciertamente el caso de Mileva Marić al parecer no es uno de ellos. Hay otros factores complejos involucrados en esta historia, y la evidencia histórica sencillamente no apoya la conclusión de que ella haya sido coautora de las ideas principales de Albert Einstein. Muchas gracias.